En esta clase hablaremos de los tipos de empresas que podríamos encontrar según Peter Lynch, y os recomiendo que os leáis el libro de Un paso por delante de Wall Street, hemos hablado en alguna ocasión, donde simplemente nos realiza una clasificación del tipo de empresas que podríamos encontrar. Nos hemos hablado de que debemos analizar una compañía en base a fundamentales, tenemos que analizarlas, pero no todas las compañías son iguales. No puedes analizar una petrolera al igual que un banco o una compañía tecnológica. Por lo tanto, dependiendo del tipo de empresa, utilizaremos un método u otro y nos fijaremos en unas partidas u otras. Por lo tanto, y no vamos a entrar en grandísimo detalle, pero ni tampoco os quiero hacer un spoiler del libro, pero sí me gustaría realizaros una pequeña aproximación de cómo Peter Lynch nos expone los tipos de empresas. Básicamente nos los desglosa en cíclicas, de bajo de crecimiento, alto crecimiento, estables, activo oculto y recuperables. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta, ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Si nos centramos en las empresas cíclicas, son aquellas empresas que pertenecen a un sector el cual es cíclico debido a las crisis que sufre la sociedad en gran parte, es decir, son aquellas compañías que dependen mucho del consumo de la sociedad. Lo que menciona es que primero se expanden y luego se contraen. Ese es el ciclo principal. Podemos poner algunos ejemplos como por ejemplo las aerolíneas, empresas de defensa, automoción. Cuando las cosas van muy bien, pues estas empresas ganan mucho dinero, y cuando hay según qué crisis, al haber menos consumo y entonces quizá hay más tasa de desempleo, etcétera, lo que provoca es que estas empresas no tengan tantos beneficios. Dependiendo también del gobierno, les puede favorecer uno u otro. Por lo general, después de las recesiones suelen recuperarse, ya que el consumo aumenta. Os he puesto aquí algunos ejemplos de compañías. Por lo tanto, este tipo de compañías, tened en cuenta que a veces, como su propio nombre indica, una empresa cíclica no es para quedársela toda la vida. ¿Por qué? Porque una empresa cíclica va haciendo ciclos. Por lo tanto, si tú compras una compañía en el punto alto, pues probablemente en algún momento tengas correcciones y pérdida de capital latente temporales. Entonces, dependerá del momento al que tú compres la compañía. Por eso también se dice, y muchos inversores también, de los cuales me incluyo, este tipo de compañía es un poco difícil de analizar y tienes que estar determinando el momento de que entrar en una de ellas es importante. Un libro que quizás que no tiene exclusivamente tampoco que ver con cíclicas, pero sí que también te da a entender muy bien qué significa esta ciclicidad, es Rendimientos de Capital. Apuntaoslo, es un libro un poco más denso y complejo, quizá no es apto para una persona principal, pero básicamente por decir alguna frase importante, es que aquellos sectores donde no se ha invertido dinero durante mucho tiempo, lo que provoca es que la oferta sea limitada. ¿Qué pasa si la oferta es limitada y como consecuencia después de un tiempo la demanda aumenta? Al haber una demanda fuerte, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, vamos a ponerlo con un ejemplo de alguna minera, de algún mineral, uranio o cualquier otro tipo de mineral, sería como la oferta es limitada, se ha invertido muy poco en el sector y de repente quizá la sociedad consume cada vez más energía y por alguna razón hace que la oferta no pueda aumentarse de manera drástica, es decir, la oferta no puedes estar generando según qué tipo de mineral al cabo de un año de manera inmediata, sino que requiere un tiempo, requiere una inversión, etcétera. Por lo tanto, lo que provoca que el precio de esas empresas suba. ¿Por qué? Porque como la oferta es limitada del bien de consumo, de la materia prima en sí, o cualquier otro tipo de activo o materia, mejor dicho, hace que el precio del mismo suba. Cuando la demanda es superior a la oferta, el precio sube. Pues básicamente te explica pues, el ciclo del retorno de capital. Como digo, no quiero tampoco liaros a día de hoy con esta explicación, simplemente tened en cuenta que hay empresas que son cíclicas, hay empresas que dependiendo del momento del ciclo pues puedes ganar muchísimo dinero, y al revés, hay empresas, depende del momento del ciclo, puede ser que pierdas mucho dinero. Por lo tanto, es importante saber que quizás estas empresas no son para todo el mundo, y además no son para todas aquellas personas que quizás al principio no están suficientemente formadas. Así que simplemente os recomiendo que muchas veces, sobre todo durante 2020, alguna empresa se hizo bastante popular
Y tenéis que entender que a veces, pues según que no significa que vaya a ser una mala inversión, pero puede ser que incluso en algunos momentos hay empresas excelentes compañías pasen por muy malos momentos y realizando pues ampliaciones de capital para subsistir, etcétera. Hay que analizar también por qué se está dando la crisis y cómo le va a afectar la crisis. Hay muchas variables que afectan a ese tipo de compañías y hay que estudiarlas muy bien, y no solamente a la compañía, sino al sector en sí. Así que aquí dejo mis comentarios respecto a las empresas cíclicas. Otras empresas, como serían las de empresas de bajo crecimiento, en este caso pues empezaron empresas de alto crecimiento, porque alguna empresa que ya ahora crece muy poco probablemente proviene de un pasado donde crecía mucho. Y dado el buen desarrollo de su negocio, han sido capaces de convertirse en este tipo de empresas, es decir, en una empresa que ya crece poco, como por ejemplo al ritmo de la economía, podría ser 2, 3, 4% aproximadamente. Las compañías eléctricas son este tipo de empresas. Tener empresas estables durante recesiones hace que tu cartera sufra menos. Este comentario lo menciono porque es normal que durante crisis y demás, pues este tipo de empresas a crecer poco, pero tienen ingresos pues bastante recurrentes. Recurrente significa pues que tienes algo de visibilidad o mayor visibilidad que otro tipo de empresas. ¿Y por qué? Porque su consumo no disminuye. Eso significa que no porque haya una crisis la gente no va a encender menos las luces de su casa, las va a encender igual, ¿no? Quizá en menor medida, pero es algo que vas a tener que hacer. No es lo mismo que quizás un coche. La gente, si estás en una recesión, pues tendrá menos dinero y quizás no se cambia el coche tan a menudo. Pues eso sería un poco la comparativa. Empresas de alto crecimiento, en este caso son aquellas empresas que pueden crecer a un ritmo de un 20%, 30% anual, y son aquellos valores que más nos tienen que interesar al principio, según Peter Lynch, para obtener rentabilidades elevadas. ¿Por qué? Porque son empresas que a día de hoy no están en su fase de madurez, sino están en su fase pues, de iniciación, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto esa fase de alto crecimiento es cuando se provocan los grandes retornos. Como menciona también Peter Lynch, una empresa de alto crecimiento no tiene por qué pertenecer a un sector de alto crecimiento. Puede ser que estés en un sector que crece poco, pero que la compañía, ya sea porque sea pequeña o tiene una cuota de mercado o está en un país donde está creciendo mucho, se favorezca de unas condiciones más favorables que el resto. Presentan un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ya que son empresas poco maduras, con un futuro que todavía es incierto. Algún ejemplo de empresas de crecimiento podría ser Zoom, donde sufrió grandes crecimientos a nivel de ingresos, Xiaomi, las famosas Peloton. Bueno, hay muchas empresas que podríamos nombrar aquí que seguramente las conoceréis. A veces este tipo de compañías, por supuesto, no tienen beneficio y por lo tanto tienes que estimar de manera... Tienes que realizar una estimación muy exhaustiva de los ingresos que pueda tener a futuro, y esto tampoco es algo fácil de realizar. Y por lo tanto, por el camino, como os podéis imaginar, no es lo mismo invertir en este tipo de empresas que una empresa como Coca-Cola, como veremos, ya que este tipo de empresa pues hay que tener estómago para aguantar ciertas correcciones. Empresas estables, estamos hablando de empresas que ya de un gran tamaño, como por ejemplo Coca-Cola, que dependiendo del momento cuando se compren estas empresas pueden obtener un buen rendimiento anual asumiendo pocos riesgos. Son ese tipo de empresas donde cuando los activos de renta fija, los intereses son muy bajos, es decir, las personas que invierten en renta fija, si tienen intereses del 1,5% o algo menos, pues ¿qué pasa? Se provoca una rotación. ¿En qué? Esos inversores de renta fija van a acciones que otorguen un dividendo y que sean una inversión segura, entre comillas. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque raramente va a quebrar una empresa como Coca-Cola, teniendo el tamaño que tiene, y la gente no va a dejar de consumir Coca-Cola en todo el mundo, dependiendo incluso en el momento del ciclo que estés. Por lo tanto, estas empresas, cuando hay correcciones importantes por un evento puntual, como por ejemplo podría ser una pandemia, etcétera, pueden ser que coticen con un descuento y por lo tanto te puedes beneficiar de ese momento de compra cuando hay bastante pánico. No significa que mañana o otro año tengáis que ir a comprar ese tipo de compañías. Ya sabéis que todo lo que mencionamos en este curso no es una recomendación ni de compra ni de venta, ni mucho menos, sino simplemente si tenéis analizada la compañía en sí, por ejemplo Coca-Cola, ya sabéis los márgenes que tiene, cuánto puede crecer durante los próximos años, que es, como sabréis, es muy poco a nivel de crecimiento de ingresos, pero te otorga pues un dividendo, te otorga una seguridad de que sabes que vas a tener mayor visibilidad, pero también os digo que invertir en este tipo de compañías a un año o 2 años no tiene ningún sentido. Entonces son compañías que cuando se ofrecen con un descuento, pues sí, te pueden dar un retorno pues a 5 o 10 años interesante con una seguridad. Aquí dependerá mucho del tipo de inversor que seas, de la edad que tengas y de los riesgos que estéis dispuestos a asumir.
Como decimos, lamentablemente este tipo de empresas no nos van a dar grandes retornos. No puede vender Coca-Cola no puede vender bebidas en Marte, ya no se puede expandir más. A día de hoy está prácticamente en todos los restaurantes del mundo. Raro es que vayas a un restaurante, sea del país que sea, y que pidas una Coca-Cola y que no te la ofrezcan, ¿no? Y su crecimiento es inferior a la media. Estamos hablando de un 2 a un 4% aproximadamente. Muchos inversores adversos al riesgo, simplemente inversores de renta fija, como hemos dicho al principio, invierten en este tipo de empresas por sus dividendos. Así que, bueno, algunos 3M más de lo mismo, etcétera. ABM, son empresas pues, de este estilo. Empresas de activo oculto. Aquí llegamos a un tipo de empresa que aquí sí que también hay que realizar un análisis más exhaustivo y hay que dedicarle más horas a este tipo de compañías. Una empresa posee un activo oculto, según Peter Lynch, también recordad que estoy haciendo su clasificación, cuando tiene algo valioso que cuesta de identificar. Puede ser un terreno, el valor de una patente, un gran efectivo en caja, yacimientos por encontrar, etc. Este tipo de empresas, al igual que todas las demás, se les tiene que destinar especial atención a su deuda. Se debe conocer muy bien a la empresa para determinar el valor de dicho activo oculto, como por ejemplo Simon Properties. Podrías determinar que en activos como los REITs son aquellas empresas que invierten en activos inmobiliarios y tú puedes beneficiarte de ello invirtiendo en dicha empresa. Puede ser que los activos que estén contabilizados en su balance tengan un valor que normalmente es así, que no es el del mercado. Y lo que tienes que hacer es valorar esos activos. Hay varias empresas también como Kexen, etc. Como digo, no es fácil invertir en este tipo de compañías. Te tienes quizás dedicarle meses en estudiar el sector o ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque sí que es luego... Y también se valoran de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de los REITs, puedes hacerlo por price, Net Asset Value, o también por el AFO, es decir, Adjusted From Operations, que vendría a ser como un tipo de Free Cash Flow. Básicamente, no quiero entrar en detalle tampoco de cómo valorar ese tipo de compañías, sino al revés, quiero daros una idea de que ese tipo de empresas están ahí, de que puede ser que alguna vez el mercado no identifique exactamente de que un activo realmente puede valer 1 millón y en el balance aparece que vale medio millón, pues ese medio millón de diferencia es posible que en algún momento salga a la luz y que te beneficies de ello cuando el mercado se dé cuenta. También, como digo, para que el mercado se dé cuenta tienes que dedicarle bastantes horas en según qué empresas. Hay empresas que, por ejemplo, durante la pandemia, como Simon Properties, entre otras, y de REITs, se vendían con un descuento importante, como muchas más, por supuesto, pero que simplemente daros una idea para el futuro, si algún momento veis este tipo de correcciones tan grandes y que puede ser que tengáis ya analizadas empresas, identificados esos activos y que por lo tanto en algún momento os beneficiéis de ello. Empresas recuperables son aquellas empresas que lo han pasado mal en algún momento, son empresas sin ningún crecimiento a veces y que si en algún momento pueden recuperar lo perdido, lo hacen de manera muy rápida. Este tipo de empresas presentan un gran riesgo, ya que pueden estar al filo de la quiebra. En este caso, os he puesto un ejemplo de una empresa española, como por ejemplo Farmamar, no porque sea quizá el mejor ejemplo, sino simplemente para indicaros que hay empresas donde quizás tienen un periodo muy malo, en el caso de farmacéuticas, vamos a poner este ejemplo de Farmamar, donde esté años perdiendo dinero para los accionistas, pero que durante estos años esté en el desarrollo de alguna patente. ¿Qué pasa? Quizás el desarrollo de esa patente puede ser que le dé unos ingresos de manera potencial, de manera inmediata, y lo que hace es que el precio de las acciones se recupere muy rápido en cierto momento. ¿Por qué? Porque esa patente ha salido a la luz y ha sido aprobado por la FDA y que entonces se beneficien de una gran subida en el precio de las acciones y por supuesto en el valor del negocio. Aquí no vamos a entrar en detalle de cómo valorar este tipo de compañías, ni mucho menos. Además, como os podréis imaginar, empresas recuperables, la palabra recuperables ya os tiene que alertar. Si no se recuperan, probablemente es porque vayan a desaparecer. Por lo tanto, este tipo de compañías presentan mucho riesgo. Pueden ser compañías también que incluso que tengan un juicio de por medio, que ese juicio pues les haya penalizado mucho y que luego quizá el juicio pues que lo tengan en contra se favorezcan de ello, es decir, que realmente sea favorable hacia ellos y que entonces se quede en nada por algún motivo que se les acusaban y no era así y las acciones sufran una alta recuperación. Este sería otro ejemplo más. Si tenéis alguna duda con esta clasificación y, como digo, el señor Peter Lynch lo explica muchísimo mejor que yo, por supuesto, podéis ver su libro, que es Un paso por delante de Wall Street, y lo entenderéis mucho mejor a qué se refiere. No solamente os expone el tipo de compañías que podéis encontrar en base a su clasificación, sino también muchos conceptos interesantes. Que vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase.